aquí llegó. Buenos días. Cookie, Cookie. ¿Para quién es eso? ¿Para mí? Enfócate la cámara 3, Cookie. ¿Tú no te das cuenta que siempre los técnicos de televisión llévatelo, Cookie? Exacto. Es verdad. Siempre es como un apodo así. Llévatelo, Cookie. En el canal donde yo participo es Rumi. Ah, Rumi. Parecido. Llévatelo, Rumi, ¿ves? Llévatelo, Rumi. Siempre son como que esos diminutivos, esas cositas así para los técnicos. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo ustedes se sienten hoy? Frustrado, Yo los veo a frustrado. ustedes como cabizbajos. No, frustrado, molesto. Yo los veo a ustedes como que están desilusionados. Sí. ¿Por qué? Están como avergonzado. Avergonzados. Sí. Es que fue un fin de semana complicado y el día de ayer, pues olvídate. Oye, me enteré que suspendieron las primarias. ¿Tú no fuiste a votar? Si la tarjeta mía se venció en el 78. Y después jefe, no diga eso. no volví a renovarla, muchachos. Es que se me perdió la cartera. En ese tiempo se me perdió la cartera con la tarjeta electoral. Ajá. Muchacho, y después de eso, cada vez que iba a tirarme la foto y no me gustaba cómo me veía, y dije, ya me veía tan viejo que dije, fíjate, no me gusta la tarjeta. No me gusta la tarjeta. ¿Cómo me veo la tarjeta? Y no he votado desde el 78. Y en el 78 te veías viejo. Me veía viejo. Ok. Pero mírate a ti, no hables. Mírate a ti. ¿Qué estás hablando tú? Perdón, está bien. Yo no dije nada, don Cepe. En el 78. Mira, en el Moraima. 78 en mi casa estaban celebrando mi llegada. Sí. Oye, eso. Sí, había una Bueno, ya Tu celebración. llegada de quinceañero. Estaban todos los vecinos en mi casa viendo a la Tu bebé. llegada de quinceañero. Exacto. No, ¿qué va a hacer al mundo? Mira, te hacer una pregunta. ¿Sabes que suspendieron las primarias? Y eso a mí me sorprendió tanto. Y mi pregunta es, si suspendieron las primarias y las van a hacer el próximo domingo, Sí. ¿ahora se llamarán secundaria? Es una buena pregunta. ¿Verdad? Secundaria. ¡Vamos para la secundaria! ¡Vamos para la secundaria! Sí. A votar, ¿ves? Sí, pues ya no es primaria. Ya no es primaria, pasó, ya eso pasó. Yo le tengo un nombre, pero no me atrevo a decirlo. No, Uy, no. esto fue un simulacro, Sí. Esto de ayer fue un simulacro. Sí, sí. Mi tema de hoy, que están pasando muchas cosas. Mi tema de hoy es, Ajá. yo le voy a poner nombre a este segmento, Juan. Sí. Se va a llamar Señales de los Tiempos con Don Seferino. Ay, Matiel te va a demandar. ¿Qué más? Tiene un segmento así. No. Este Matiel siempre copiándome las cosas y las ideas. Se copia mucho. Otra más. Matiel te va a demandar. ¿Pero qué le pasa a Matiel conmigo? No se puede. Aquí los recursos no tienen nada original. Entonces vienen, mira a Edwin Rivera Manso con sombrero. Ah. Con sombrero como yo. Sí. Luis Roy con sombrero como yo. Ahora Matiel se copia los nombres de este segmento. Claro. Sí. Este segmento yo se lo envié por fax a Juan Carlos. ¿Tú no recibiste el fax? Seguro, claro. Pues que yo tenía este segmento. Señales de los tiempos. Señales de los tiempos con Don Seferino. Yo doy Uy, fe que usted wow. lo tenía primero. Ok, yo voy a empezar y la gente me sigue. Ajá. ¿Está Ok. bien? Porque este es un segmento de todos. De Ok. todos. Muy ¿Está bien, bien? muy bien. Señales de los tiempos. Por ejemplo, estos son señales de los tiempos. Ajá. Ajá. Yo venía para acá, de mi casa, y cuando llego a la emisora en bicicleta me doy cuenta que se me había olvidado algo. Ajá. Yo decía, la mañana está como fresquita. Sí. Sentía más fresco que Está tú. frío. Está Yo frita. decía, la mañana está como fresquita, ¿qué habrá pasado? Qué raro, en pleno verano, ¿verdad? En pleno verano. Claro. Y como Me están las falta cosas algo, calientes. Me falta algo, ¿no decía usted? Y yo decía, y llegué más rapidito. La aerodinámica era como que más fluida. Ajá. Como que más rapidito. Y cuando vine subiendo la escalera me doy cuenta que era que se me había quedado la guayabera. Yeah. Ok. Se me había quedado la guayabera en casa enganchada en el palo de mango. Sí. Pero ¿y por qué en el Palamango? ¿Por qué estaba enganchado allí? Porque yo me tomo el café por la tarde en la parte de atrás de casa, en la silla, y engancho para que no se me olvide. Mientras me tomo la taza, miro la guayabera. Ok. Yo creía que se habían desaparecido con las papeletas. Bueno, ahora cuando llegue a casa no sé si está todavía en el palo de mango. Mira, y me doy cuenta que se me olvidó. Ajá. La guayabera se me quedó por primera vez. Wow. Pues esos son señales de los tiempos. ¿Ves? Entiendo. Mira, ya me estoy poniendo, ¿ves? Ya se me están olvidando las cosas. Exacto. Pues esos son señales de los tiempos. Otra cosa, ejemplo, señales de los tiempos. Sí. Al varón. Varón. Si tú ves
que tus orejas Tan pelúa. parecen dos velcro. Uy. Ya el barbero te cobra 15 pesos por hacer tu recorte más 5 adicional por recortarte las orejas. ¿Eso quiere decir? Esos son señales de los tiempos. Okay. Oye, yo conozco 2 o 3 que tienen vellitos en las orejas. ¿Cómo quién? Ah, no me atrevo a decirlo, ¿verdad? Yo tengo un amigo en común contigo. Tíralo. No. Dilo. No Ay, puedo. señor, yo conozco 2 o 3. Y esos son señales de los tiempos. Otra cosa, varón. Ajá. Varón. Ajá. Sí. Si tú te miras al espejo Ajá. y tienes más entrada que un juego de pelota. Si tienes más entrada que un panel de abejas de la finca Be Happy. Esos son Señales de los tiempos. señales de los tiempos. Ok, si entro a la farmacia y esta jovencita me dice, Don, permiso. ¡Ah! Esos son Señales de los los tiempos. Señales de los tiempos. Si ahora, hombre y mujer, dama, caballero, Ajá. si ahora tú para mirar bien el celular tienes que alejarlo, Ea. Uf. porque de cerca como que te da trabajo, Sí. y cierra los ojos. Esos son Señales de los tiempos. señales de los tiempos. Ahí está, ok. Pero en mi caso yo soy al revés, yo tengo que acercarlo. Bueno, porque hay diferentes también. tipos hay diferentes tipos de miopía Eso también es señal. y de catarata, pues claro. Yo tengo que Esos son señales. acercarlo. Lo que pasa es que cuando tú te alejas es que ya te hace falta un bifocal. Ajá. ¿Y si lo ¿Ves? ves? ¿Y si lo Ya- acerca? Ya te hace falta un bifocal para poder ver de cerca. Ah. Pero también está el problema de que no es de lejos, que de lejos tú no ves. Tienes que acercar las cosas. Ok. ¿Ves? Ok. Entonces, si tú tienes ese problema, pues puede ser que tengas las dos cosas. O que tienes problemas para ver de lejos o que necesitas un bifocal. Esos son Señales de los tiempos. señales de los tiempos. Si tú te levantas del sofá Ajá. y empiezas a caminar más lento a lo que calienta la jodilla. Sí. Y de momento después que tú vas por la cocina ves que caminas un poquito más rápido. Pues esos son. Señales de los Señales de los tiempos. Y porque si tú te levantas y vas mal, empieza, arranca, es como los carros. Sí, en lo que, ¿verdad? El carro no arranca 100 millas. En lo que el aceite empieza a moverse por el sistema. Exacto, entonces hay gente que, vea, tú te levantas. Si tú te levantas, entonces tú te levantas del sofá y te tardas en ponerte erguido, Wow. porque empiezas como más. Ahí va, cayendo y cae. Y entonces empieza a caer más lento, hasta que arranca un poquito. Eso le pasa a Moraima. De veras. A mí. Eso le pasa a Moraima. ¿En serio? Eso a me mí. lo contó alguien muy cercano a ti. A mí me pasa de todo menos eso. Esos son Señales de los tiempos. señales de los tiempos. Negación, la negación. Señales de los tiempos. Oh my God. Vamos a la gente. Vamos a la gente, 787-993. Vamos a la gente, porque la gente está loca por opinar. Señales de los tiempos. Claro que sí. Un Y segmento cuando nuevo uno con no Don encuentra los Seferín. espejuelos y los tienes arriba en la frente. Estos son señales de los tiempos. Wow. O llamas a... ¡Varón! Llamas a tu esposa Y no encuentras el desesperado celular. Y no encuentras el celular. porque no encuentras el celular y de momento te das cuenta que lo tienes en la mano. Esos son Señales de los Señales de tiempos. los señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Vamos a escuchar a la gente. Bueno, vamos, 787-993-9700 con Don Seferino. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga familia. Amén, amén. Cuando uno entra al mall o al banco, donde sea, y encuentra una mesa con personal de X, plan médico, le dicen, señor, ¿se quiere orientar acerca del Medicare? Esto es señales de los tiempos. Esos son Señales de los tiempos. si te persigue, ¿ves? Si te dice, oh, venga por acá, si te ofrecen, esos son señales de los tiempos. Sí, ¿A ti te pasa, Fernández? me ha pasado 3 veces. Oye, Esos son señales de los tiempos. Y es terrible. 3 veces me ha pasado. Entrando al supermercado, ¿ok? ¿De Señor, venga por verdad? aquí. A la última no aguanté y le dije a la señora, usted está más cerca de eso que yo. Tuve que decírselo. Es porque te ven a ti Me así canoso. desmoralicé, tú sabes. Vamos a la otra. Vamos, 787-993-9700. Adelante, buen día. Hello. Ajá, adelante. Sí, esos son Señales de los tiempos. Sí. Señales de los tiempos. Sí, claro. Yo le voy a enseñar a Sabdiel, que es el más cerca que está de mí, una señal de los tiempos que yo recibí ayer.
Ajá. Me traumaticé. Mira, Sandy. Vamos Lee a lo ver. que dice abajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Zap? ¿Qué dice? No. Ah, pero es que así no Seferino si no se puede. Bendigo al joven que me mandó esto. Morema, tú no vuelvas a hacer eso. Tú tienes que compartir las Los cosas voy con la a dejar con la audiencia. intriga. Ah, marca el teléfono en sí. Los voy a dejar con la intriga, pero bendigo al que fue. Vamos a la otra, Ferna, vamos a la otra. Se nos está cayendo. Se está cayendo, se está cayendo. Entra ahora. Otra de los señales de los tiempos. Varón. Ajá. Si ya tú te pones la correa por encima del ombligo, ¿esos son? Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Sí, Señales de los tiempos. claro. Si te da trabajo amarrarte los gavetes, ¿esos son? Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Ve lo que ves. ¿Te estás dando cuenta? Sí. Si los pelitos de la nariz Empiezan a asomarse. sobresalen, Wow. te salen como un spoiler. Esos son señales de los tiempos. Oye, pero los hombres no se dan cuenta de eso, porque yo ¿De lo qué? veo a distancia, yo me doy cuenta de los pelitos en la oreja Ajá. y en la nariz. Eso es aerodinámica, Moraima. Pero claro, ¿será sí. porque le afecta a la vista y no se dan cuenta? ¿El qué? Pues que le están saliendo los vellitos. Bueno, Moraima, pues que ese es problema de él. Pero es que ¿Tú no. no viste el nene de la grúa? Vamos a ver. Adelante. Estoy aquí. Estoy aquí, el nene de la grúa. ¿Qué pasó? ¿Qué tú no? No, que si Moraima no te había visto últimamente para preguntar por ti. Era para saber de ti, nene. Esto es épico. Viste, las llamadas se cayeron anteriores, pero la mía siempre entra, La papá. tuya siempre entra. Nene, cuéntame. ¿Cómo te va con los pelitos de la nariz? Estoy Dios los bendiga primero que increíble. nada. A ver, buen día. Bendiciones. Ya. Mira, voy a llamar a mi esposa y llamo nuevo ya, porque ya es costumbre. Ah, pues ¿Tú ves? Muy bien. señales de los tiempos, nene, cuéntame. Que ya es costumbre, voy a llamar a mi esposa y llamo a nuevo y ya. Ah, eso. sí. Ok, sí, eso es una, ¿verdad? No, pero no era casualidad, es que Esto ese es Ferino que- estaba diciendo algo. Esos son señales de los tiempos. Señales de los tiempos, sí, seguro. Qué puntería. Buen día. Tengo otra. Ay, hello. Con el tema. Ah. Pero son señales de los tiempos cuando vas a comer carne frita y en vez de masticarla la tienes que chupar. Esos son señales de los tiempos. Qué imagen más terrible. Eso te pasa porque no tienes una caja tan moderna como la mía. Claro, Con sí, esta sí, caja, sí. mira, con esta caja de dientes yo puedo comer hasta turrón. Ay, De- Dios de mío, veras. Padre Sí. amado. Porque tiene velocidades o algo así. Nene, no, que es dura. Es dura, es dura. Es dura. Esta caja de dientes yo se la compré a un piragüero de Levitown. Muchacho, cuídate. Él te vendía una piragua, Sí. se quitaba la caja, Ah, raspaba el hielo con la caja. Ay, no. sí. Vamos. No, por Mira, tengo favor. otra señal de los tiempos. Tengo No, otra señal de por los favor. tiempos. Ah. Si ya tú no puedes comer a altas horas de la noche, Ajá. porque después te tienes que sentar un jato, Ajá. El reflujo. no te puedes acostar a dormir. Esos son Señales de los tiempos. señales de los tiempos. Wow, estoy preocupado. Vamos. Buen día. Tienes unas cuantas. Vamos, hello. Seferino, ¿cómo estás? Hola. Yo conozco a esta dama. Ah, caramba. Evelyn de Río Grande. Evelyn, nena. Nena, Nene, no me has llamado. Hace tiempo que no me llamas. adiós si tú eres casado. Yo no tengo que llamarte. Oh, no, yo no estoy casado. Estoy esperando por ti. Ahí está. Estoy esperando por ti. Esperando por mí. Llevo Bueno, años si esperando vamos por en ti. la tierra, me caso contigo, me zumbo con ti tenis. Oh, Ya. oye, eso, don Seferino. Mira, Seferino, Cuéntame. si te sale canas en el cabello, como bolillo, de tanto estudiar, son señales del tiempo. Señales de los tiempos. Fernán está cundido. Ah, oye, estoy bien preocupado porque Fernán está cundido. Oye, ese Fernán no tiene cana en la ceja. ¿Será Es que se cosa las rara, pinta? ¿verdad? Se pinta la ceja. Yo sé, pero la tengo toda menos una. Estoy bien preocupado. Vamos a la otra. Buen día. Hello. Buen día, bendiciones.
Buena. Amén. Si uno llega de trabajar y manda a los hijos a quitarle las medias, esos son señales de los tiempos. Tan rico que es eso, ¿verdad que sí? Sí, es verdad. Que tú llegues de un día de trabajo y que alguien te quite los zapatos Ay, qué rico, sí. y te quite las medias. Tú sientes que la circulación como que vuelve a tus pies. Sí. Cuando te quitan las medias. Es una cosa, Es ¿verdad? terapéutico. Es señales de los tiempos, que tú llegues a tu casa y que tus hijos, le digas a tus hijos, quítamelo. Esos son señales de los tiempos. Ok. Vamos a la otra. Adelante. Conmigo. Sí, Con sí. usted, caballero. Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Amén. Buenos días. ¿De qué emisora nos llama? ¿Qué emisora? ¿Usted no es un locutor? ¿Usted tiene voz de locutor? A ver, dame un part-time por ahí con ustedes. Sí. Dime, señales de los tiempos, cuéntame. Cuando estás sentado viendo televisión o haciendo cualquier cosita y te levantas más doblado con un bollo de pan. ¿Lo ve? Y camina lo que te endereza media hora después. ¿Lo ve? Eso mismo, ¿eh? Señales de los tiempos, eso mismo. A la media hora que tú arrancas, a la media hora. Sí. Vamos allá. Señales de los tiempos, que ya a las 8 de la noche te da sueño. Sí, piensa que es tarde ya. Ya a las 8 de la noche para ti es como que te empieces con un bostezo de una cosa y un sueño y tú dices, pero, ¿verdad que sí? Sí. Sí, pero... a esa hora- a esa Señales hora de los comienza mi día. tiempos. Vamos a la otra llamada. Vamos, 787-993-9700. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo es cuando me tiro al piso. Necesito una grúa para levantarme. Wow. ¿Verdad? Sin duda alguna, esos son Señales de los Señales de los Sí, tiempos. claro que sí. Otra cosa, que te mides. ¿Cómo que te mide? Tu tarjeta electoral o tu tarjeta de la licencia dice que tú medías, por tu ejemplo, 5'10". Así. Y de momento te mide 5'8". Y tú, pero... Sí. Y tú por más derecho que te pongas. 5'8" y no más. No, 5'8", pero ¿qué te pasó? Uno se encoge. Pues claro. ¿Esos son qué? Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una es cuando empiezas a mover las manos antes de abrir los ojos por el carpertura que tiene, y la otra es cuando tienes una extensión de brazo para poder leer algo. A ver. Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. es verdad. Yo no entendí lo de las manos. Ese no lo entendí. Sí, no, que tienes que, o sea, para leer. ¿Será para leer, hacer Sí, así? sí. Sí. Bueno, esa sí la entendí, pero dijo otra, pero esa la otra no la entendí muy bien. ¡Vamos a la otra! Adelante. Buenos días. Señales de los tiempos. Yo creo que... Buen día, bendiciones para todos. Buenos días. Saludos. Nada, yo despedí a Dios esta mañana, pues no podía ni levantarme, muchachos. Ya lo que me queda un recorte nada más. Mira, no diga No, eso, no diga no, eso. no diga eso. Sí, y si se recorta cada 20 Cancelado, años. cancelado. Poneme, si se recorta cada 20 años, tú no sabes. ¿Verdad? Exacto. Pues que no se recorte más, por favor, que no se recorte más. Pues, a lo mejor se recorta cada 20 años. Vamos a la otra. Adelante. Sí. Buen día. Cuando uno se levanta por la mañana, ay Dios mío, que pone un pie fuera de la cama, pone el otro y empieza a estarte sobando como que para que caliente La rodilla. en el cuerpo. La rodilla, Pues tú puedes caminar, pero si te levantas antes de tiempo, pues entonces empiezas a tambalear y entonces agarrarte de la pared. Ay, no. Cierto es. Agarramos la Señales. pared. De los De los tiempos. tiempos. Bueno, ya me voy. Dígale a Matiel que este segmento, de ahora en adelante, va a ser mi segmento. Que Matiel, o que me llame, Sí. para ver Que qué ya- podemos negociar. Pueden negociar algo, sí. Yo le saco un par de pesitos a Matiel y le digo, tírame con algo y te dejo los derechos de ser. Claro. Dios me lo bendiga, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana, Don Seferino con Guayabera. El próximo lunes a las Eso 6:30 es. de la mañana. Me consigue en las redes sociales de Gaby Alicea. Gaby Alicea en Facebook, Gaby Alicea en Instagram y Gaby Alicea en YouTube. Para invitaciones 450-1841 con mascarilla. Eso. Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes. Señores, señores, don Seferino. En Nueva Vida, en 97.7. En ruta